Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escudriñar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, porque seas tú, Padre, el que se glorifique, que seas tú el que nos enseñe, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos vaya mostrando en cada escritura, Señor, en cada comentario, en cada participación, Padre. Permítenos que seamos edificados, Señor, en tu palabra. Y si hemos de decir algo que va en contra de tu voluntad, Señor, cierra nuestros labios, Señor, a fin de que solo lo que se diga sea para edificación de la iglesia, Señor, de los que estamos escuchando, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por este miércoles, Padre, y tú toma el control, Señor, de todo, Señor, lo que se va a compartir, Padre. Toma control del internet, de lo que está alrededor, de todo, Señor, a fin de que tu mensaje se dé claro, Padre. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Y vamos a leer el libro de Oseas 5 del 1 al 14, pero nos vamos a ir deteniendo. Primeramente vamos a ver, ahí, aquí está, los versículos 1 y 2, ¿vale? Y este lo vamos a eliminar, pero vamos a dejarlo así, porque trae el título. O sea, 5, vamos a las escrituras. Voy a bajar esto aquí que me está estorbando, listo. O sea, 5 versículos, primero 1 y 2. O sea, 5 versículos 1 y 2. Ok, y aquí le está hablando principalmente a los sacerdotes, eh, pero también al pueblo, porque una cosa llevó a otra, y ahorita vamos a ver qué fue lo que hicieron, ¿vale? Dice así, castigo de la apostasía de Israel. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Ok, primeramente vamos a leer hasta ahí. Como bien te decía, hermano, esto es lo que vamos a ver ahorita. Es un pequeño resumen que hice en estas imágenes, que fue yo creo que del capítulo 5 lo que vamos a leer, es lo más interesante porque le está hablando primeramente a los sacerdotes, le hablaba primeramente a esas tribus, hermano, que fueron divididas. Recordamos que fueron dos tribus. Te voy a pasar el mapa para que lo veas tú. 10 tribus en la parte de arriba y dos tribus se quedaron abajo, que fue Judá y Benjamín, las que es el casa de Israel del sur e Israel del norte. También al Israel del norte se le conoce como casa de Efraín. Por eso es que veíamos aquí, hermano, al principio, que le está diciendo, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Aquí, ¿por qué le está hablando de Israel del norte y casa del rey? Recordemos que a Judá se le dio perpetuamente el cetro. Cuando Jacob estuvo dando las bendiciones a las 12 tribus, a Judá precisamente se le dio el cetro, que siempre iba a haber rey en esa tribu, ¿vale? Hasta hoy en día, hasta que venga Silo, decía la escritura, dice la escritura. Y precisamente Silo es el enviado o el Salvador, que es Jesucristo, ¿vale? Entonces, aquí le está hablando a estas dos casas, hermano, para que podamos entenderlo cuando fueron divididas. Pero el versículo 1 y 2 es muy interesante, hermano, porque si te diste cuenta, mencionó a dos lugares. Dice, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo los castigaré a todos ellos. Estos dos lugares, lo que es Mizpa y lo que es Tabor, son lugares espiritualmente que representan algo importante, y precisamente en esas ciudades se habían corrompido, porque esto es lo que habla de este capítulo, cómo se corrompieron todos, todos se corrompieron. Vamos a ver por qué Mizpa, qué representa en este caso Mizpa, por qué es importante ese lugar. Bueno, hermano, pues vamos a leerlo. Vamos a Primera de Samuel 7 del 1 al 6, por favor. Primera de Samuel 7, hablando acerca de Mizpa. Primera de Samuel 7,
Del 1 al 6 vamos a ver qué evento sucedió aquí. Dice así. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo servid, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Entonces, ¿qué sucedió aquí, hermano? Recordemos que el pueblo de Israel siempre tuvo lucha con los pueblos aledaños, pero principalmente contra los filisteos, que fueron unas tribus muy sanguinarias con ellos, muy crueles también. Y precisamente aquí, hablando de este lugar de Mizpa, es donde ellos pues reconvenieron en dejar todos sus ídolos que tenían. Por eso es que es importante esta ciudad, porque aquí, como se mencionaba en Oseas 5, ellos realmente habían hecho en esas ciudades que representaban para el Señor algo importante. ¿Por qué algo importante? Porque hubo pactos, hubo el renovar esos votos, porque ya se habían extraviado. Y en Mizpa, pues vemos aquí cómo Samuel, pues de cierta forma, hizo que se volvieran a reconciliar el pueblo con Dios, ¿verdad? Y bueno, también mencionaba la ciudad de Tabor. Aquí realmente en Tabor hay muy poca escritura de esto, pero menciona algo importante que también fue contra los filisteos, hermano. Y precisamente vámonos a lo que es Jueces 4:6. Jueces 4:6. Es al revés. Jueces 4:6. Dice así. Aquí recordemos, hermano, que está hablando de Débora y Barak, que iban a pelear contra Císara, que ese era el rey de los filisteos, ¿va? Dice así. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedás de Neftalí, le dijo: ¿No te ha llamado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti el arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Fíjate, aquí está hablando acerca de que otra vez tuvieron guerra, y en ese monte de Tabor, hermano, fue también importante y fue clave para que el Señor les pudiera dar esa victoria. Por eso me era importante a mí el que usted pudiera ver que el versículo 1 y 2 del libro de Oseas, del capítulo 5, lo pudiéramos entender para que nos demos cuenta por qué el Señor le estaba diciendo principalmente a los sacerdotes, porque ahí fue donde el Señor reconcilió, porque en ese lugar, en ese monte, fue donde el Señor les dio esa seguridad al pueblo. Sin embargo, ellos siguieron haciendo lo que desagrada a Dios. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar, hermano. Después de ahí, bueno, tenemos otra escritura. No la quiero dejar a un lado para pasar al siguiente tema. Es Primera de Reyes 12 del 25 al 33. Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12, 12 del 25 al 33. Dice así, hablando acerca de estos dos reinos que se dividieron. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Ahorita vamos a ver qué fue lo que hicieron estas dos naciones y por qué les fue tan complicado. Fíjate, dice así. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón:
ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá a la Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Basta- Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Fíjate, y de hecho, hermano, si sigues tú leyendo, dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, los sacerdotes, hermano, eran exclusivos de la tribu de Leví. Y Jeroboam, hermano, ese rey que dividió esas 10 tribus y se las llevó, empezó a hacer en los lugares, en las casas, altares de becerros y que los adoraran. Esto porque pensaban y decían, el pueblo sabe que en Jerusalén es donde se tiene que adorar a Dios. Y si ellos van y adoran en el pueblo de Israel del sur, fácilmente van a ser convencidos y me van a matar a mí. Entonces, en su desesperación, Jeroboam, hermano, con esas 10 tribus empezó a llevarlos a la idolatría. Empezaron a construir becerros y por eso es que yo te mencionaba en esta imagen, ese fue el pecado del Israel del norte, de la casa de Efraín. Ellos hicieron ese pecado donde empezaron a construir altares donde no se le fue llamado ni permitido, en donde se adoraba era en Jerusalén y eran los que ministraban sacerdotes. Aquí este hombre empezó a meter sacerdotes de cualquier tribu, rompiendo lo que el Señor había hecho. Y por eso es que el Señor le va a traer juicio no solamente a la casa de Efraín, al Israel del norte, sino también a Judá, porque Judá también se corrompió. Y es lo que vamos a leer ahorita, hermano, en los siguientes versículos, que habla del 3 al 5. Acompáñame, hermano, a Oseas 5. Por eso es que es importante que conozcamos qué fue lo que le sucedió a ellos, ¿sí? Oseas 5 del 3 al 5 vamos a ir leyendo. Dice así: Yo conozco a Efraín, ya hablamos que la casa de Efraín es los del norte, ¿vale? Yo conozco a Efraín e Israel, Judá y Benjamín abajo, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿Ya te diste cuenta? Ya no solamente Efraín con sus becerros, con Jeroboam, que empezó a hacer altares y sacerdotes, sino que también ya ahora también el reino del sur se ha corrompido. Dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Fíjate qué duro. A estas 2 tribus, que es una sola, pero fue dividida, le estaba diciendo, se han contaminado. Espíritu de fornicación, hermano. ¿Cuál es ese espíritu de fornicación? ¿Puede haber sido, hermano, una fornicación espiritual, pero también pudo haber sido una fornicación física? Porque muchos de los ídolos que ellos tenían, hermano, parte de sus ritos o que ellos tenían eran, por ejemplo, las orgías, que empezaban a tener relaciones unos con otros. Eso era lo que esas naciones les invitaban a hacer y se corrompieron, ya sea que sea espiritual, hermano, o que sea físicamente. ¿Cuántas veces no hay espíritu de fornicación en nosotros, hermano? Que hemos dejado al Señor por cualquier otra, y no te estoy hablando de un ídolo, no te estoy hablando de algo que estés tú adorando. El afán, solamente el afán, hablemos de él. El afán puede ser que sea también algo que esté desviando
el tiempo y la comunicación que tienes con tu Dios. ¿Qué sucede, hermano, cuando, por ejemplo, un domingo por la noche tuviste alguna reunión y bueno, estás en casa del familiar y al siguiente día, hermano, hay que obviamente hacer sus labores diarias y ya ves que se está haciendo tarde y es domingo? ¿Qué es lo que le dices a la persona con la que estás ahí? Ya me voy porque mañana tengo que trabajar. Le estamos dedicando el tiempo, el espacio al trabajo. Estamos diciendo, ya me voy a retirar porque mañana tengo que trabajar, porque ese espacio o ese tiempo que le tengo que dedicar es exclusivo para el trabajo. ¿Y cuántas veces no, hermano, no cuidamos la comunión y el tiempo de Dios? ¿Por qué no decimos, no, sabes qué? Ya me voy porque a tales horas tengo el compromiso de hacer oración, estar conviviendo con la familia? En las mañanas el quehacer puede ser que sea un espíritu de fornicación. Ay, hermano, pero ¿cómo usted dice esto? Entonces dejo la casa sucia. No, hermano. Pero cuando eso te está quitando el tiempo para dedicarle algunos minutos, ya no te estoy hablando de horas, algunos minutos para hablar con Dios, para platicar con Él, para entregarle tu día. Nos afanamos muchas veces por tantas cosas que a veces hemos perdido, hermano, la comunión de la oración, esa intimidad que el Señor está esperando que tú le digas, Señor, buenos días. Gracias por este día, Señor. No sé qué vaya a pasar, Padre, pero Señor, quiero que tú vayas por delante, que si algo sucede, Padre, estoy confiado, Padre, en que tú vas por delante de mí, porque ya te he dejado mi vida en tus manos. Pero cuando el afán empiezas a hacer una cosa, empieza a hacer otra, ya me voy, se me hace tarde el trabajo, empieza a haber ese espíritu de fornicación, porque ya tu atención a las cosas de Dios ya están cambiando de mira. Puede ser hasta una persona. ¿Cuántas veces jóvenes que los veías bien firmes, de repente tienen novia y es el domingo el único día que pueden verla y se olvidaron de la iglesia por ir a ver a la novia? ¿Cuántos no hemos dejado? Y es mal hecho el decir, a mí me conviene trabajar los domingos, es algo que debemos de quitar de nuestro léxico. No te conviene trabajar los domingos. ¿Con qué pagará el hombre su alma si ésta se pierde? Aunque te lo paguen triple, aunque te den las prestaciones que tengan que darte por trabajar en domingo, hermano, nunca es mejor ir a trabajar que irte a congregar. Eso es una falacia. Y yo te invito a que si tú lo has dicho, te retractes, porque nunca es mejor ni te conviene ir a trabajar que dejar la comunión con Dios, que dejarle el único día que Dios te está pidiendo por hacer otras actividades. Nunca es mejor, hermano. Y eso puede ser que esté haciendo un espíritu de fornicación en ti, porque tú prefieres el domingo, si te dieran a escoger, irte a trabajar porque te lo van a pagar triple o irte a congregar, muchos prefieren irse a trabajar. Yo he visto trabajos, hermano, en Computrabajo muy buenos y que es rolar turnos o trabajar el domingo. En automático digo esos trabajos, no, porque sé que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Cuando tú estás en tu trabajo y dices, ay, ahorita estuviera ahí, acomodando las sillas, ahorita estuviera, bajando las lonas, ahorita estuviera escuchando la palabra, ahorita estuviera alabando al Señor, pero pues, me lo van a pagar triple. Cuando hay tristeza en tu corazón y hay un dolor, entonces no es la bendición de Dios. No es la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Aquí estos sí se corrompieron, el pueblo de Dios se corrompió con otros ídolos. Veíamos a Jeroboam, empezó a construir becerros, empezó a hacer cosas que no le habían mandado por temor a que la gente se vaya. Y hoy en día, ¿cuántos los sacerdotes no están, o los obispos o pastores, están haciendo esta parte? Darle al pueblo lo que quiera escuchar para que no se me vayan de la iglesia. Eso es un error, hermano.
Estamos viviendo en generaciones tan frágiles, hermano, que ahora ya ni siquiera les puedes tú llamar la atención y te lo menciono como docente. No te lo digo como pastor, te lo digo como docente. Ya no puedes tú decirles algo porque ya papá y mamá van y fue algo que me sucedió hace un par de meses. En lugar de que se le corrigiera al alumno que es irrespetuoso con el docente, resultó que uno es el malo, que uno es el que se está burlando, que uno que lo está muy bien, dice uno, caray, señor, esta generación a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, porque es lo que hemos estado acostumbrados a hacer, a empatizar. Hoy ese término lo hemos transgiversado mucho. La empatía, hermano, no es solapar el pecado, es entender la situación, pero no por ello voy a justificarlo. No por ello se justifica el pecado. ¿Qué pudimos haber dicho de Jeroboam? No, pues sí tenía razón, tenía a su cargo 10 tribus. Y pues, ¿qué tal si Jeroboam, Roboam, perdón, los jalaba, los convencía y lo mataban? No, tuvo razón, no, hermano. Cuando Dios manda algo, se tiene que hacer y se tiene que ejecutar al pie de la letra. Y si no, hermano, mejor ni le hagas. Estos hombres se corrompieron, las 10 tribus de arriba con las dos de abajo se corrompieron porque llegó un espíritu de fornicación, física o espiritual, llegó, hermano. Y eso nos puede estar pasando a nosotros, aquello que nos está robando el tiempo, cuando a lo mejor tú dedicabas tiempo para orar y que ahora tienes que hacer otra actividad, te está robando el tiempo. ¿Por qué si cuidamos los tiempos del trabajo? ¿Por qué si cuidamos hasta quizá nuestra salud? No, porque mañana me levanto temprano. Estás dándole prioridad a tu salud y está bien, pero para las cosas de Dios, no. Mañana trabajas, que me va a convenir, 3 veces me van a pagar. ¿Realmente te conviene? ¿Con qué pagará el hombre su alma si ésta se pierde? No hay nada con lo cual podamos pagar, hermano. ¿Por qué? ¿Qué sucedió, hermano, con Israel y con Efraín? Con la casa de Efraín, con Israel del norte y con el Israel del sur. Vamos a Segunda de Reyes 25:11, por favor. Segunda de Reyes, vamos a ver qué le pasó a Israel. Segunda de Reyes 25:11. Dice así, hablando de la cautividad, a estos hombres, hermano, ¿qué fue lo que les pasó a estas dos tribus que se dividieron? A estas 12 tribus que se dividieron. Los dos fueron cautivos. Unos por un lado y otros por el otro, pero los dos fueron cautivos. A Israel del norte, fíjate lo que le pasó, a Judá, a Israel del sur, dice así. Te dije, Judá es Segunda de Reyes 25:11. Dice, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, fíjate. Mas los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y las tierras. Fíjate lo que pasó, si tú sigues leyendo todo de los demás versículos, tomaron los incensarios, perdón, todos los garfios de plata, todo lo que estaba en la casa de Dios, precisamente Nabucodonosor, hermano, Babilonia, se llevó a Judá, se los llevaron cautivos porque también ellos se habían corrompido, también su corazón fue desviado a la idolatría. También había entrado un espíritu de fornicación a Judá. Pero ¿qué pasó con Efraín, con Israel del norte? Para los de aquí abajo, lo que son, ahí se me fue el nombre, se me fue el nombre. Bueno, Nabucodonosor fue los que se los llevaron cautivos, sí, a Babilonia, los de Babilonia. Pero ¿qué pasó, hermano, con Israel del norte? ¿Qué fue con ellos? Bueno, pues vamos a Segunda de Reyes 17:6 porque ellos también fueron cautivos. 17:6, fíjate lo que dice. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá.
en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Fíjate, si vemos el mapa, aquí está Samaria. De aquí es donde vienen los samaritanos, hermano, porque ellos dejaron el linaje real, el linaje hebreo, judío, y se empezaron a mezclar y de ahí vienen los samaritanos. Por eso es que hoy en día vemos la historia de Jesús con la samaritana. ¿Por qué? Pues porque no se llevan porque realmente no conservaron como tal el linaje entre ellos mismos. Empezaron a mezclarse unos con otros y más adelante vamos a leer un versículo, hermano, en donde, por eso te puse yo esta imagen de este niño, porque el Señor las dice hijos extraños, han engendrado hijos extraños, al hacer alianzas con los pueblos, al no haber ese linaje real, empezaron a compartir su fe, empezaron a compartir sus dioses y hubo un tropezadero para todos, empezando por los sacerdotes. Vemos arriba que fueron llevados por los asirios, hermano, cautivos. Las 10 tribus fueron llevadas por los asirios, cautivos. Pero Judá y Benjamín, que estaban aquí abajo, ellos también fueron llevados cautivos por Babilonia, por Nabucodonosor. Ese fue el pago de haber tenido un espíritu de fornicación. Y tú y yo muchas veces, hermano, también somos cautivos en muchas cosas, por causa de permitir cosas que no están bien, cosas que no están bien en nuestras vidas y que tenemos que cambiar. Vamos a continuar, hermano. Vamos a terminarlo. Versículos del 6 al 13, ¿vale? Vámonos a Oseas de nuevo. Oseas 5. No, yo lo veo. Aquí está. Oseas 5, del 6 en adelante. Fíjate lo que dice. Ahí está. Dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Fíjate, híjole, qué duro, ¿no? Alguna vez escuché a un hermano que decía el versículo más triste es cuando Sansón dice que el Espíritu de Dios se había apartado de él y él no se había dado cuenta. Él no se había dado cuenta, hermano. Fíjate lo que dice el 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Rama, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Y nos pasamos directamente a esta imagen del leproso. Ya vimos los becerros que construyeron estos pueblos y les empezaron a adorar. Dice, tendrán hijos extraños porque se mezclaron. Pero también si te diste cuenta, hermano, en lo que leíamos ahorita, me llamó mucho la atención. Dice, y verá Efraín su enfermedad, hablando acerca del norte, y Judá, los del sur, su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Recuerda que veíamos anteriormente donde dice
buscarán a Jehová y no lo hallarán porque se apartó de ellos. En su desesperación, hermano, dice que buscarán al rey de Asiria, al rey Jareb. ¿Qué sucede con esto del rey Jareb, hermano? ¿A qué se refiere? Era un rey realmente que existía ahí. Hay interpretaciones que dicen que podría ser, no hay un sustento teórico por el cual nosotros pudiéramos basarnos. Sin embargo, hermano, si nosotros vemos lo que significa Jareb, dice que puede traducirse como contendiente, acusador, el que pelea o argumenta. Esta tribu, hermano, fue a buscar a ese rey de Asiria, ese rey que pelea, ese rey que argumenta, ese rey que quizás era poderoso, pero no les pudo ayudar. ¿Y por qué no les pudo ayudar, hermano? Porque recuerda, hermano, que separados de Dios nada podemos hacer. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La ayuda del hombre, hermano, la ayuda del hombre es vana. Fíjate que dice el Salmo 60:11. Ellos pensando que podrían ir con aquel rey que contiende, que pelea, no les pudo ayudar, porque recuerda que la ayuda del hombre es vanidad. Dice el versículo 11, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Ellos estaban buscando de esa enfermedad que tenía y esa llaga que tenía la tribu del sur, esa ayuda. Y al ver que no tenían a Dios, empezaron a recurrir a otros lugares, nuevamente poniendo su confianza, que quizás si ellos se hubieran arrepentido, si hubieran ayunado, si hubieran hecho otras cosas, hermano, seguramente Dios, que es grande en misericordia, les hubiera pasado por alta su falta. Pero cuántas veces, hermano, no queremos nosotros no rechazar eso, no quitar eso por completo porque nuestra carne se deleita, porque nos gusta. Y en lugar de pedirle al Señor que nos libre de ello, hermano, vamos con Jareb, vamos con ese rey Jareb, para que el rey Jareb nos ayude, pelee por nosotros. Vana es la ayuda del hombre, hermano. Si algo Dios nos está mostrando en estos versículos es que solamente en Él tenemos que poner nuestra confianza y aunque hayamos caído, hermano, como ellos, que tenían un espíritu de fornicación, el Señor es grande en misericordia. Recurre a Él, hermano. Recurre a Él, no importa lo que hayamos hecho, recurre a Él. Él va a pasar por alto la falta, pero no lo vuelvas a hacer. Hablaba acerca, hermano, voy a regresarme tantito nuevamente a Oseas. Me llamaba mucho la atención cómo le dijo a la tribu del norte, del sur. En la tribu del sur, fíjate lo que le dice, ni os curará de la llaga. Cuando hablamos de llaga, hermano, hablamos de lepra. Y cuando hablamos de lepra, hablamos de inmundicia. Acompáñame a estos dos últimos versículos, hermano. Levítico 13:45, y con esto vamos a terminar. ¿Cómo los veía el Señor, hermano? No era que ellos tenían llagas físicamente, era espiritualmente como el Señor los estaba viendo y les decía, tienes enfermedad, tienes llaga. Levítico 13, versículos 45. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Así es como el Señor los veía, como inmundos, por causa de sus actos, por causa de sus acciones. Esa llaga que tenía Israel del sur, esa lepra,
era inmundicia. Se habían contaminado, estaban sucios. Y esa enfermedad que tenía el del norte era también inmundicia. Se habían corrompido totalmente, hermano. Y cuando hablamos de los leprosos, eran totalmente exiliados, eran apartados. Por eso es que fueron cautivos, hermano. Por eso es que venía una cosa y venía otra, porque muchas veces andamos así, gritando por el mundo, inmundo, 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 porque andamos en la carne. Y por último, hermano, vamos a terminar con Lamentaciones 4:15. Lamentaciones 4:15. Dice, apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. ¿Te diste cuenta qué es lo que el Señor hace cuando tú traes inmundicia? Cuando traes esa llaga de lepra, fueron dispersados. Aquí está. ¿Qué les pasó a estas tribus? Fueron dispersadas hasta hoy en día. Las tribus perdidas de Israel. Apartaos inmundos, les gritaban. Apartaos, no los toquen. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. Por eso este capítulo, hermano, lo quise resumir de esta forma. Ellos generaron hijos extraños, decía la escritura, al hacer sus alianzas, al hacer esos becerros de oro, automáticamente tuvieron lepra espiritual y fueron cautivos. Pues hasta aquí, hermano, eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy, que examinemos nuestros caminos, que veamos cómo es que andamos haciendo las cosas. Y si encontramos camino de perversidad, pidámosle al Señor que lo quite y que nos guíe por el camino eterno. Porque si no, esa es la condición en la que Dios nos está viendo ahorita. Con llaga, inmundo, leproso. No sé si alguien quiera comentar algo, hermano. Active su micrófono o levante su manita. Buenas noches, ¿verdad? Hola, hola, buenas noches. Adelante. Pues yo creo que más que claro, ahí está la palabra, ¿no? En resumen, lo que quiere decir es que le pidas a Dios y nada más a Dios. Hay otra escritura que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, la confianza siempre debe ser en el Señor. Y así como el Señor pone a la gente para ayudar, también el enemigo puede agarrar gente para desviarte, para tentarte, ¿no? Entonces, viene siendo lo mismo que en un inicio, o sea, la obediencia. ¿A quién? ¿Al Señor o a lo que te está diciendo alguien? Y ahorita no sé, estaba acordándome ahorita que estabas diciendo de la lepra en las películas de Jesús, no me acuerdo en cuál, que se supone que lo crucifican y se ve ahí que son sanados, no me acuerdo si viene una escritura así que fueron sanados de lepra, no me acuerdo qué escritura es. De hecho, bueno, menciona también que fueron 10 y uno regresó a agradecer nada más. Sí, pero de cuando murió Jesús se supone que había muchos que estaban vivían en cuevas y según salen, salen sanados, no sé si venga una escritura así, no me acuerdo ahorita, pero esa es la respuesta. O sea, a final de cuentas, así como decía ahí de lepra, que a final de cuentas es suciedad, suciedad, por eso dice mantener sus vestidos, sus ropas, limpias, ¿no? Y si es blanca, pues cuídala más. Entonces, pues el Señor también sanaba de la lepra, ¿no? El Señor es el único que puede sanar de la suciedad, el Señor es el único que puede limpiar. Claro,
Aquí es si tú quieres limpiarte, ¿no? Y pedirle al Señor que te limpie, porque si no, pues entonces, ¿qué se puede hacer? Ese era mi comentario. Gloria a Dios, hermano. Seguramente sí fueron limpiados, hermano. Eso no nos cabe la menor. Si resucitaron, imagínate, cuando murió, resucitaron, pues cuántas cosas no pudo haber hecho también, ¿no? Pero pues, gloria a Dios. Enas, adelante. Hola, buenas noches. Yo quería pues darle gracias a Dios por la palabra. Me recordó en una ocasión vi un TikToker cristiano que dijo que cómo queríamos, cómo pretendíamos alcanzar el reino de los cielos si en la palabra dice que iremos de día de reposo en día de reposo a alabar el nombre del Señor y aquí en la tierra pues no somos capaces de al menos ir una vez cada 7 días, ¿no? ¿Cómo íbamos a querer hacer eso si pues no existía el hábito? Eh, entonces que era incongruente, ¿no? Que deseáramos eso si estando aquí en la tierra no lo practicábamos. Y sí es cierto, a veces habrá gente pues que siga poniendo quizá de pretexto el de no es que tú en tus privilegios sí te puedes dar el lujo de ir a la iglesia los domingos, pero no debería de ser un lujo, sino una necesidad, así como bañarse, como tomar agua, como comer. Así debería de ser para las personas que ya conocemos que de Dios proviene todo, pues el acudir a la iglesia tan solamente, ¿no? Porque los que, gracias a Dios, conocemos de la palabra, sabemos que no es suficiente con ir el domingo, o sea, se requiere de alguna otra manera consumir de Dios, ¿no? Que el Zoom, que tu lectura, que la oración, etcétera. Entonces, pues es importante que si vemos pues que seguimos siendo pues muy permisivos con que, no, pues este domingo no voy o tengo que trabajar o vacaciones, lo que sea, la familia, etcétera, pues, o sea, ¿cómo queremos alcanzar el reino de los cielos si dice que allá vamos a ir todos a adorar al Señor en día de reposo? Sería pues incongruente. Y lo otro que quería comentar era que hace no mucho, me acuerdo ahorita que mencionaste lo de el rey de Persia, de Asiria, perdón, decía que, digo, yo la verdad no lo sé, estoy hablando de la ignorancia, pero escuché que lo relacionaban con que era un demonio, no era una persona como física, sino que era un espíritu demoníaco, algo así. No sé si esto sea real. Pues acerca de esa persona que se menciona, podría ser, no hay un sustento teórico con el que nosotros podamos basarnos. Me baso en lo que, vaya, en el significado del nombre, ¿no? En lo que significa su nombre, y que es precisamente el que pelea, posiblemente haya sido eso también, ¿eh? O sea, al final del día, escuchaba hace ya algún tiempo un estudio y es de considerarse, ¿no? Cuando Saúl consulta a esta mujer adivina y cómo hace bajar a Samuel supuestamente, ¿verdad? Y muchos decían, y bueno, ¿y qué no les dice que no fue Samuel el que bajó? Sino que realmente, como él ya estaba apartado de Dios totalmente y estaba yendo a consultar a gente que no debía de consultar, pues quién dice y no fue un demonio, ¿no? El que lo engañó. No sabemos, no podríamos asegurar nada, dar nada por hecho, pero seguramente también pudo haber sido, ¿no? Si no estás con el Señor, pues obviamente estás con el enemigo. Entonces aquí no hay muchos caminos de dónde escoger. O estás con Dios o estás fuera de Él. O tienes la bendición o tienes la maldición. O tienes la vida o tienes la muerte. Si vas en medio, no puedes estar en medio. Tienes que escoger o eres de un lado o eres del otro, ¿no? Porque el Señor vomita a los que son tibios. Y pues bueno, puede ser que Sinas, puede ser que este rey pues sea el enemigo, es probable, no lo sabemos, ¿no? Puede ser como Azazel, que se menciona en el Antiguo Testamento, como tal, que era para Azazel, ¿no? Entonces, pues bueno, lo importante es que
consultemos a Dios, que no pongamos nuestra mirada ni en un amuleto, porque hoy en día hay tantas religiones ya de moda, hermano, que, híjole, la gente está siendo seducida y tú los ves con sus collares, sus vestimentas, y ahí van, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado en quién depositamos nuestra confianza. El domingo, una hermana que gracias a Dios se dispuso a entregar sus ídolos, los llevó a la iglesia, es de la iglesia Yoruba, eh, llevó ahí algunos ídolos, Lewa y algunos ídolos que traía, y pues se rompieron, ¿no? Se tronaron porque el ídolo no hace nada, es quien está detrás de toda esta idolatría. Pero la gente está siendo seducida por esto y eso es un espíritu de fornicación. Cuando tú pones tu atención en otro amuleto, en otras personas, en alguien y no en Dios, eso es el detalle, ¿no? Entonces, pues tengamos mucho cuidado, hermanos, con en qué estamos poniendo nuestra confianza. Ok, y hermana Fanny, adelante. Gracias, Israel. Dice la palabra que una casa dividida no puede prevalecer. Y ahorita que se comentaba cómo las tribus fueron divididas, creo que me ponía a considerar que como persona, cuando tu fidelidad está dividida, cuando haces, a lo mejor sí buscas de Dios, pero te como que empatizas con cosas que no vienen de Él, es cuando esa fidelidad viene a dividirse. Y como bien mencionabas, dice Dios que Él a los tibios los va a vomitar. O eres frío o eres caliente. O de verdad te avientas a comprometerte con Dios, o mejor no, no te llenes la boca hablando de Él, porque dice la palabra, más te valiera no haberme conocido, porque muchas veces con las cosas que hacemos traemos más maldición que si no estuviéramos intentando buscar de Dios, porque ya al conocerle, ya hacemos las cosas con otra intención y ya creo que nuestra falta es aún mayor, porque ya no hay ignorancia que nos pueda justificar. Entonces, tengamos cuidado y si Dios nos está hablando de poner atención de en qué estamos poniendo nuestros ojos, en dónde estamos poniendo nuestra confianza, pues pues hay que poner atención y realmente, si ya nos lo dijo, pues poner manos a la obra, porque de nada sirve que oigamos y no obedecemos. Hace tiempo una hermana comentaba que tenía un anillo que decía que si en algún momento necesitaba dinero para la escuela, lo iba a vender para poder pagar su colegiatura. Y me imagino que camino a su casa o a la escuela los asaltan y le quitan el anillo, porque Dios precisamente le estaba mostrando que su confianza no debía estar ni siquiera en lo material, sino debía estar puesta en Él. Y finalmente es en lo que estamos siendo instruidos. Si no viene la prueba, ¿cómo vamos realmente a demostrarnos a nosotros mismos, no a Dios, porque Dios nos conoce, sino a nosotros mismos que tenemos esa capacidad de esperar la respuesta de Dios? El tiempo que Él decida, el tiempo que Él crea que es conveniente, nosotros debemos aprender a esperar y aprender a obedecer, pero si no tenemos la mirada fija en quien estamos creyendo y no nos sujetamos a todo lo que Él nos está enseñando y lo ponemos por práctica, pues realmente nos va a pasar como a los hebreos, vamos a estar divididos y en esa condición no podemos estar cerca de Dios. En el comentario. Así es, hermana, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí le estaba hablando principalmente a los sacerdotes. Estaba muy marcado contra quién iba. Entonces, pues pongamos mucha atención, hermano, ahí. Vicente, adelante. ¿Qué tal, Isra? Buenas noches. Fíjate, estaba leyendo la escritura de Mateo 6:24 que dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y me hacía mucho ruido esa situación porque muchas veces nuestro corazón a veces es cautivado por otras cosas que te alejan del Señor. Te cautiva y te dejas llevar por ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado que
que gente que está sirviendo, pues es cautivado por otro tipo de situaciones y al final termina dejando todo, ¿no? De hecho, hay un caso que me llamó mucho la atención que estaba viendo. Era una familia mormona en Estados Unidos y era una familia, era una familia muy, muy unida, muy fuerte, que tú los veías y parecía una familia ejemplar, ¿no? Y todo iba bien. Estas personas empezaron a subir videos de YouTube de cómo era su diario vivir, cómo vivía, las cosas que hacían, cómo enfrentaban los problemas en el entorno familiar y todo esto. Y llegó una situación donde, en este caso, la esposa, la mujer, fue cautivada por los recursos que se estaban ganando en la plataforma de YouTube, que empezó a tener muchísimos seguidores y empezó a ganar muchísimo dinero. El chiste es que al estar ganando muchísimo dinero, toda su familia se empezó a desmoronar. Después, una consejera que supuestamente de la misma iglesia, pues se mudó con ella a su casa, el- corrió al marido, porque supuestamente la señora esta que se mudó a su casa, que era consejera, este, tenía ataques demoníacos. Tenía ataques demoníacos y era por culpa de su esposo y su hijo mayor. Y los terminó corriendo de la casa esta señora, a lo cual su hija mayor decía que posiblemente pues cometían algunos actos, ¿no? Entre estas dos mujeres. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención justamente por esta escritura. Bueno, para no hacerte el cuento largo, al final uno de los niños se escapó porque sufría violencia. Encontraron a su hermana encadenada en el sótano, desnutrida. O sea, fue una perdición completamente y creo ahorita a esta señora y a la consejera creo las sentenciaron a 30 años de prisión. Pero me llama mucho la atención justamente por eso, ¿no? Porque por esta escritura que te decía, o sea, no puedes servir a dos amos. Cómo fue cautivada por el dinero y todas sus enseñanzas religiosas y la forma en cómo llevaba su vida con su familia, la terminó, o sea, como dice aquí la escritura, ¿no? O sea, no puedes servir a dos señores porque a uno lo aborreces y al otro lo amas. Y cuántas veces no he escuchado a mucha gente que dice que quiere cambiar, bueno, por unos conocidos que tengo, que quisiera cambiar todo lo que hoy han construido por tener una familia, porque ellos son solteros. Y me hacía reflexionar eso, ¿no? Como muchas veces al querer servir a otras cosas o al vernos tentados por esas situaciones, pues terminamos destruyendo lo que ya el Señor había edificado en nuestras vidas, ¿no? Muchas veces el Señor nos moldea, nos desarrolla y construye en nosotros todas esas, eh, todas esas características que son gratas para el Señor y al final de cuentas nosotros los terminamos destruyendo, porque a veces somos seducidos por esas situaciones. Entonces, estar alerta de esas situaciones porque este caso en particular me llamó mucho la atención porque también la escritura dice, ¿no? El amor, el peor de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Y su Dios dejó de ser nuestro Señor Jesucristo y su Dios de esta mujer empezó a ser el dinero. Y ahí fue donde empezó el conflicto y ahí es donde empezó pues todo esta problemática, la cual lo orilló hasta el día de hoy estar en prisión esta mujer. Y me hacía mucho énfasis el tema, ¿no? Porque pues estamos a una mala decisión, estamos a, a una situación o no saber elegir en el momento preciso y deslizarnos y terminar en la perdición, ¿no? Como bien lo decías ahorita, o sea, el del Señor se separó de Sansón y ni siquiera lo sabía. Y eso es lo malo, que a veces creemos que el Señor está con nosotros, pero no lo consultamos lo suficiente para saber las decisiones que debemos de tomar, ¿no? Esa es mi
Gloria a Dios, Vicente, así es, tengamos siempre el no contaminarnos, hermano, el no prostituirnos, el no tener un espíritu de fornicación y no solamente es con idolatría, no solamente es con algo espiritual, sino puede ser también alguien, algún trabajo, algún objeto, no lo sé, hermano, algo que distrae nuestra atención y que, como bien decía nuestra hermana Fanny, cuando no queremos dejarlo de hacer, y seguimos ahí, pues ya no, dice aquí, dice en Hebreos, porque si pecáramos deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, pues tengamos mucho cuidado, hermano, cómo andamos caminando, porque seguramente a lo mejor ni cuentas habían dado ellos. Estaban tan acostumbrados en Egipto a hacer este tipo de rituales que quizá lo traían todavía ahí bien metido de generación con generación, como pasa hoy en día con México. El problema es que esas generaciones, esas tradiciones que se están heredando una y otra, están llevando a la gente a la perdición porque no leen. Hace 8 días veíamos, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Hay que leer la palabra de Dios para ver qué es lo que le agrada al Señor y lo que no. No porque una tradición de mis papás o de mis abuelos que me dejaron y ahora yo tengo que adoptarla, no. Tú lo que tienes que adoptar es la palabra de Dios que te dice. Y si te dice que no lo hagas, no lo hagas, no le agrada al Señor. No nos convirtamos en inmundos. ¿Alguien más, hermanos, o damos gracias? Hola, Ira, buenas noches. Hola, Dios los Fanny. bendiga. Adelante, Sai. Sobre lo que se hablaba de los hijos extraños, eh, el Señor me hacía pensar en esos frutos, que pues al final de cuentas los hijos son frutos, ¿no? Del amor o de una acción. Pero, por ejemplo, me daba esta palabra en Mateo 21:43 que dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Precisamente nosotros pues al estar en ese pecado y pues en esa inmundicia, pues lo que vamos a dar precisamente son esos hijos extraños, son esos frutos inmundos. Y aquí el Señor bien lo dice, que pues ese reino va a ser quitado y se le dará a quien produzca los frutos del Señor. Y pues me hacía pensar muchas veces esos frutos de Dios, pues son el amor, el gozo, la mansedumbre, la fe, y sin embargo, pues también hay frutos que no son de Él. Y yo creo que esa es una buena señal para darnos cuenta que pues que sería los celos, la contienda, el enojo y todas esas cosas pues que no provienen de nuestro Dios. Y o la avaricia, la envidia, ¿no? Y también les quería leer esta palabra en Salmo 51, desde el 7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios, precisamente hablando ahorita de las semillas que decías, dicen Deuteronomio 22:9, no sembrarás tu viña con diversas semillas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Entonces, hasta en las mismas semillas, hermano, el Señor nos dice, no mezcles de un fruto y de otro, y eso les pasó a ellos. Se empezaron a mezclar con unas tribus, con otra tribu, de tal forma que formaron hijos extraños. Ya ni siquiera sabían a quién seguir por causa de una mala decisión. ¿Alguien más, hermanos, o damos gracias? Hola Israel, Hola, hermana, adelante. bueno, del comentario que decían sobre, ¿qué crees que hace 3 semanas creo yo te lo había platicado, a una persona, no sé, a veces el Espíritu de Dios te habla, ¿no?
Y como que yo tenía tentación de preguntarle a esta persona y me decía que él era el que precisamente se drogaba, se alcoholizaba y que nadie lo podía ayudar, que había ido a la experiencia, que había ido acá y que nada, ¿no? Y después me dice que se metió a la santería, y que esa religión le ha ayudado mucho porque no, ya no toma, y y yo le decía, y yo pues me hacía tontita, ¿no? Yo decía, bueno, que yo ya sé lo que es la santería. Y me decía él, ahí yo le preguntaba a esta persona, le digo, oye, pero ¿qué es la santería? ¿Qué es? Mira, toda la gente dicen que es del diablo, pero no es del diablo. Dice, ¿qué crees? Que a mí me ayudó mucho esa religión. Dice, y más un niño, es como el niño Jesús, que baja y es el que me quitó el alcoholismo. Le digo, mira, nada más. Le digo, pero ¿a poco ni la experiencia te ayudó? Le digo, no, no me ayudó, ni mi esposa es testigo de Jehová, pero ni el mismo, bueno, Dios, ¿no? Y le digo, dice, ¿pero qué crees? Que ahí en la santería le pedimos primero a Dios. Y yo le dije, bueno, está bien. Primero dejé hablar y luego yo le compartí y le dije, ¿acaso has estudiado la Biblia? Dice, pues la he estudiado así, pero cuando yo iba que los cristianos que te estudian, le digo, sí, pero no la estudiabas tú. Dice, no. Bueno, dices que a ti te ayudó esa persona, ese personaje. Dice, sí, pero tú qué le prometiste, no, pues le prometí un altar. Ok. Dice en su palabra de Dios que Dios no comparte la gloria con nadie. Con nadie comparte la gloria. Y te voy a decir algo, discúlpame que te voy a decir, pero Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él si quiere, en un momento Él no puede compartir lo que tú estás diciendo ahorita. ¿Por qué? Porque tú ya le creíste más a ese personaje, a ese niño que dices tú, que a Jesús. Y te voy a decir por qué. Mi esposo era alcohólico y yo de la honra y la gloria a Dios que mi esposo se curó. Y no es por tanto por él, sino por el Señor, que es el Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Y te voy a decir una cosa, pero esos son demonios. Y te voy a decir algo, o sea, no te ofendas, no te ofendas, pero nadie, nadie puede hacer milagros más que el Señor. Pero acuérdate que dice también la palabra de Dios, si sabías que el diablo puede hacer milagros igual que Jesús, porque lo está imitando y porque quiere jalar gente. Entonces, tú nunca pusiste un amor ante Dios para que Dios te ayudara. Y le empecé a compartir todo lo que a mí me pasó, lo que yo era, lo que yo iba a hacer para suicidarme, porque yo no encontraba salida. Pero yo le dije, ¿qué crees que ahorita en esta generación que estamos viviendo, toda la gente se va a lo más fácil? Y tú le estás ofreciendo el altar a esto. Pero ¿qué tal si se lo quitas? ¿Qué te haría? No, pues me castiga. Entonces Dios no te castiga. A veces pensamos que Él nos castiga, pero te voy a decir por qué. Porque son las consecuencias que nosotros hacemos. A veces tú dices, ay Dios, ¿por qué me pasó esto? Ay Dios, pero tú ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste anterior en tu vida? Cuando tú conoces de Dios, ahí te das cuenta todas las cosas que te están pasando. Y le empecé a platicar y le dije, yo te invito de corazón en la casa, no en mi casa, pero son las reuniones de 7 a 8. Y le dije, ¿no te gustaría que te regalara una Biblia y que la leyeras? "No, pues sí, yo sí lo leo". Y sí la aceptó, se lo di y le dice, pues la voy a leer. Pero yo todo lo que yo le decía, yo no, sino el Espíritu de Dios, porque yo para grabar
darme las citas, pues sí, pero yo le hablo lo que Dios me ha dado, lo que Dios da. Pero a veces, bueno, a veces sentimos que nosotros estamos bien y somos como Sansón. Pensamos que tenemos el espíritu, pero a veces nos damos cuenta, no nos damos cuenta que a veces no lo tenemos. Entonces, pues yo lo único que les pido, pues que nos pongamos buzos, ¿no? Porque ahorita las situaciones de todo y más esa religión de la santería, la persona que te dio las imágenes, ella me dijo que ella tenía mucho miedo porque el mero mero que lleva eso, que si las entregaba y las destruía, que se iba a morir. Y yo le dije, no, primero se va a morir él. Le digo, ¿por qué tienes que confiar en Dios? Yo le dije, primero se va a morir él y se va a ir al infierno si no se acepta de corazón. Dice, y empezó a llorar ella. Dice, es que luego no tienes que tener miedo. Y yo le dije, es que son imágenes que no oyen ni escuchan. Entonces, al que le tienes que tener temor y temor es el Señor. Entonces, mira, gracias a Dios, ya dices un nuevo paso. Y ya, bueno, que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Lo demás, hermano, ya es cuestión del enemigo y ponga su confianza en Dios. O sea, mientras usted ponga su confianza en Él, el Señor no le va a dejar avergonzado. Dice, no he visto a un justo desamparado, ni que su familia esté mendigando pan. Entonces, confiemos en Él, hermanos, confiemos en Él y de este tema que se habló, pues habla acerca de esa fornicación que puede existir en nuestras vidas, espiritual o física, cualquiera de las dos. Pues vamos a dar gracias, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder escudriñar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque como bien se comentaba, Señor, tú no compartes tu gloria con nadie, Señor, y tú quieres, Señor, que seamos solamente contigo, Señor, porque eres un Dios celoso que procura, Señor, a su creación. Gracias, Señor, porque podemos entender a través de estos ejemplos las cosas que debemos de dejar, Señor. Permítenos que nuestra comunión, Señor, no se pierda, sino quitar aquello, Señor, que está estorbando para poder hacer lo correcto, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, y pasa por alto toda falta, todo pecado, Señor. Queremos seguirte a ti, Señor. Queremos entregarnos solamente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú ayúdanos, Padre. Muchas gracias, Señor, por este miércoles, Señor. Te pedimos por las reuniones que faltan para que tu Espíritu Santo, Señor, siga ministrando en cada una de ellas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.